Estamos con María Jamardo, periodista del Debate y experta en tribunales. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, comenzamos hablando de sus artículos. Un principal, la del Gobierno, que allana el camino de Dolores Delgado para la nueva Fiscalía de Memoria Democrática. Cabe recordar que llega casi un año después, cuando el Gobierno la aprobó con la ayuda de Bildu. Como muchos de los espectadores se habrá olvidado ya, ¿en qué consistía, para empezar? Pues verás, se aprobó hace aproximadamente un año una ley de memoria democrática que venía a reemplazar o a mejorar, si es que se puede considerar así, la ley de memoria histórica de Zapatero y que pretende, como además exigió Bildu y como después efectivamente se confirmó, prolongar los efectos del franquismo hasta la propia democracia para que durante el gobierno de Felipe González, en los primeros años del gobierno de Felipe González, pudiera reconocerse como víctimas de ese franquismo a algunos de los etarras que fueron pioneros en la lucha de esa banda sanguinaria. Esta ley se aprueba efectivamente con el apoyo de los herederos políticos de los terroristas de Bildu y contempla, entre otras cuestiones, algunas de ellas bastante polémicas, la creación de una plaza de fiscal de sala del Tribunal Supremo especialista en esta materia, en memoria democrática. Una plaza que en su día ya publicamos, yo publiqué esa noticia, parecía encajar como anillo al dedo a la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que además no tenía la categoría de fiscal de sala y que podía ser una especie de trampolín para pues, cubrir esa plaza y doblemente darle ese puesto del escalafón que ella tanto ansiaba. Ha tenido que esperar un año, es verdad que en los últimos meses su sucesor en el cargo, al que ella misma propuso cuando dimitió, Álvaro García Ortiz, pues ya la ha elevado a fiscal de sala de lo militar, pero parece que le encaja mucho más este puesto. Además, cuando ella era responsable del Ministerio Público, ya trasladó a algunos de sus compañeros que venían haciendo funciones asimilables, aunque la plaza, insisto, no existía, es de nueva creación, para dejar el camino también despejado dentro de la propia institución. Ahora el Gobierno convoca un Consejo de Ministros en el que se aprueba la creación de ese cargo de fiscal de sala del Supremo para la memoria democrática y otro contra los delitos de odio. Así que Sánchez sigue explorando el camino institucional más ideológico desde el punto de vista de los cargos que parece que quiere que ocupen los más afines a su causa. Conocemos el nombre del cargo que ostentará Dolores Delgado, pero ¿qué funciones principales tendrá? Pues fundamentalmente aquellas relacionadas con violaciones de derechos humanos, entre los cuales también se recogen, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, aquellas violaciones de derechos humanos que se hayan podido producir durante la guerra civil y durante el franquismo, que es uno de los principales objetivos de esa ley de memoria democrática, ¿no? Reconstruir la historia y, de alguna manera, también condenar, aunque sea a posteriori o tantos años después, a través de una fiscalía especializada o formular acusaciones contra determinados actos que pudieran cometerse en esa época. Así las cosas, evidentemente ella tendrá la potestad de poder incoar expedientes o de poder proponer para ser enjuiciados determinados hechos que hayan sido delictivos o que presuntamente hayan sido delictivos durante aquella época. Y lo hará además con el aval de que en los últimos meses el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya le ha atribuido funciones relacionadas con este campo, con la idea probablemente de que adquiera méritos y competencias suficientes para cuando salga a concurso esta plaza, que probablemente se verá en el próximo Consejo Fiscal del mes de junio, pues ella sea de las mejor posicionadas para ocuparla. Esa posición y ser de las mejores posicionadas, como usted comentaba, tiene que ver también con el hecho de que Bildu aprobó que los delitos de odio se pasaran del 77 al 82 y pudiera afectar a los años de Felipe González y de ese PSOE del que ya poco queda. Pues efectivamente, como antes decía, era una de las cuestiones que ponía Bildu sobre la mesa para apoyar esa nueva norma y efectivamente hace una especie de ampliación de los efectos o de las secuelas del régimen dictatorial que reprimió
según el criterio de la banda terrorista en su día y el que parecen haber heredado ahora tanto el gobierno como los socios que apoyaron esa iniciativa legal, pues el hecho de que hubo también perjudicados o etarras perjudicados o terroristas perjudicados por esa represión del régimen franquista. Y en eso estamos instalados. Bueno, ahora pasamos a la ocupación por ese varapalo del Supremo en el que se impide otorgar las viviendas a quien justifique mayor necesidad. Esto se da por un caso en concreto durante el primer estado de alarma. ¿Qué características tenía esa familia? Bueno, a ver, esto se trata de una familia andaluza que está alquilada o que vive en un inmueble de titularidad pública. Hay que dejarlo muy claro porque es un precedente importante de cara a preservarlo o aplicarlo a posteriori en la propiedad privada. Lo que viene a decir el Tribunal Supremo en el recurso que presenta esta familia es que aunque estuviera en una situación precaria o que los ingresos fueran reducidos o que tuvieran menores a cargo y en un momento determinado, por las circunstancias propias de una pandemia que complicó mucho los ingresos a muchos españoles, eso no les daba derecho a mantenerse en esa vivienda alegando que estaban en riesgo de exclusión cuando esto llegó a comprobarse que no era cierto. Lo que dice el Supremo son dos cosas muy importantes. La primera, que efectivamente de cara a la ocupación entendida como el inquilino que entra en una vivienda o bien el inquilino que deja de pagar el alquiler aun siendo el inquilino, digamos, legítimo de origen para quedarse en un inmueble que es propiedad de un tercero, que puede ser una administración pública o que podrá ser en un futuro un particular, pues tiene que medirse con arreglo a circunstancias objetivas y a requisitos tasados. Uno no puede, y lo dice literalmente el alto tribunal, tomarse la justicia por sí mismo. Yo me asigno a esta vivienda porque considero que estoy en una situación desfavorecida y por lo tanto tengo derecho a quedarme en ella aunque no pueda hacer frente al pago que supone poder utilizarla y disfrutarla. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando en una vivienda pública hay una familia a la que probablemente no le corresponda ese inmueble, lo que se está haciendo es impedir a las administraciones que puedan dar respuesta a otras familias o a otras personas que están en situación igual o peor que aquella que se arroga la posibilidad de quedarse dentro más tiempo del que le corresponde o sin pagar el precio pactado para poder utilizarla. Y esta es la verdadera novedad y lo que sienta un precedente jurisprudencial importante de cara a tener en cuenta que efectivamente cuando las administraciones públicas promueven el acceso a una vivienda digna tienen que basarse siempre en criterios objetivos, en baremos objetivables y asignarlas siempre al que acredita mayor necesidad y que esto no puede ser una cuestión que se autoatribuya uno personalísimamente. Bien, por último vamos a hablar de esa huelga de jueces y fiscales de la que usted también ha escrito en el debate. Para comenzar, porque muchos saben que están en huelga, pero ¿qué piden exactamente? Pues los jueces y fiscales están esperando a que se celebre la mesa de retribuciones salariales el próximo día 3 de mayo, que el Ministerio de Justicia está obligada a convocarla anualmente y llevaba más de 5 años sin hacerlo. Consiguieron judicialmente, a través de un procedimiento, de una demanda cursada contra el departamento que dirige Pilar Llop, que se convocase y se diese una fecha concreta para este próximo 3 de mayo, pero los jueces y fiscales sospechan que será una excusa más para alargar el incumplimiento de unas promesas de mejoras no solo retributivas, sino también de carga de trabajo y profesionales de la carrera de los jueces y de los magistrados, que son algunos de los operadores jurídicos que cargan con más peso de trabajo por la mayor litigiosidad y por la falta de recursos y de medios de los que adolece la Administración de Justicia en nuestro país. Ellos quieren dejar muy claro que su voluntad negociadora ha estado siempre presente, que llevan un año reuniéndose con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Hacienda, incluso dejándose asesorar por este segundo en aquellas cuestiones menos conflictivas para poder llegar a acuerdos y a pactos que mejorasen efectivamente no solo su contraprestación profesional, sino también las condiciones en las que prestan un servicio público de primera necesidad a los ciudadanos españoles, y no han encontrado más que largas excusas y una coartada por parte del Ministerio de Pilar Llop en su lealtad, en su profesionalidad, en su sentido de la vocación y de la responsabilidad para, bueno, pues no atender
esas demandas o para sonreír con muy buenas palabras, pero no pasar a los hechos. Han tocado fondo, han dicho basta, el precedente de la huelga de letrados y el que ahora mismo siguen los denominados auxilios judiciales, los cuerpos generales y especiales de los funcionarios, pues les han invitado efectivamente a que parece que solo por las malas el Ministerio es capaz de dar respuesta a las peticiones y a las reivindicaciones de un colectivo, de un sector profesional que ha estado tremendamente abandonado en los últimos años. En base a lo que usted acaba de decir, de que el Ministerio puede estar ahora abierto a dar respuesta, bueno, la imagen de Pilar Llop el otro día en la Feria de Abril no se entiende mucho, pero ¿ellos creen que pueden recibir un feedback por parte del Ministerio de Justicia ahora que ya están en huelga? Pues si no lo reciben, el Ministerio es consciente de que el 16 arranca una huelga y tal como están las cosas y con el colapso que tiene ya de por sí en el día a día la justicia. Mira, comentábamos el otro día con un magistrado al que pues entrevistaba y pulsaba un poco para conocer cuál es el ánimo de los jueces y de los fiscales ante esta situación, porque ir a la huelga nunca es agradable para nadie, es una situación límite la que te lleva a tomar esa decisión. Me decía que solo con que los jueces que están trabajando por las tardes para poder sacar sentencias, dictar resoluciones, parasen esas tardes, el retraso adicional que se podría incrementar en los plazos de resolución o de respuesta de la justicia, pues se ampliaría hasta 2 años. O sea, imaginemos la situación real en la que está esa administración y el motivo que lleva a, insisto, a un sector profesional que siempre ha demostrado pues mucho sentido de Estado y de la responsabilidad a tomar una decisión límite y una medida de presión del calado de la que estamos hablando. Yo no sé si la señora Llop era impepinable que acudiese a la feria, si es que cuando le convocan una huelga lo único que se le ocurre es ponerse flamenca, pero desde luego no ha dado la cara, desde luego no se ha reunido con ellos y desde luego siempre ha mandado a terceros a negociar tanto con los letrados como con los funcionarios. Algún grado de responsabilidad tendrá que tener esta señora, que es la máxima al frente del Ministerio. Bueno, María Jamardo, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros.